Volvemos con más Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversábamos ayer con la ex ministra del Trabajo, María José Saldívar, sobre la reforma de pensiones, una mirada más técnica que complementamos hoy con el economista y ex superintendente de pensiones, Guillermo Larraín, que está acá en el estudio. Guillermo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. No, muchas gracias, Iván, por la invitación. Muy contento de estar acá. Echémosle una mirada, porque en eso estamos, tratando de mirar técnicamente lo que pasa con la reforma de pensiones, más allá de la posibilidad de acuerdo político o no. ¿Cómo ves este proyecto? A ver, yo creo que el grave problema que tenemos ahora, y yo creo que un poco quedó algo de lo que dijo la María José ayer, es que desde el punto de vista técnico, hoy día prácticamente podríamos darle contenido técnico a cualquier solución política. Ya, o sea, el gran problema es político, pero esto es súper importante decirlo. Acá sí que nos dicen mañana, mira, este ente estatal que se aprobó ayer, el administrador, queremos que exista o que no exista. Bueno, que lo decían ellos. Hay países que tienen un administrador centralizado y que funcionan más o menos bien, Singapur. Hay otros, pero y gestionan directamente los recursos. Hay otros que tienen un sistema centralizado que simplemente recolecta dinero y licita su gestión al sector privado, Inglaterra. Entonces, díganos cuál es el mecanismo que se quiere hacer, cuál es el que... Y la técnica lo soluciona. Y lo vamos a poder solucionar. Ya. Entonces, el problema es que lo que necesitamos es que haya ciertas definiciones políticas para que enseguida los técnicos podamos decir, mira, si esta es la solución, acá hay riesgos, y luego podemos avanzar por este otro lado. Ayer, por ejemplo, tú mencionabas que a ti te da temor, a mí también, de que haya un ente estatal que centralice, si te entendí bien, que centralice las decisiones de inversión y que se concentre demasiado el poder y que se puedan utilizar el dinero. Y que eventualmente se puedan capturar los fondos. Puedan capturar los fondos. O sea, eso fue lo que tú mencionaste ayer. Creo que mucha gente comparte ese temor. Bueno, si ese es el temor, bueno, entonces yo sugeriría, y que si se va a avanzar por el administrador único, bueno, vamos al modelo inglés. Entonces, en el modelo inglés hay una entidad centralizada que recolecta todo el dinero porque después licita la gestión. Y la licita de acuerdo a todos estos criterios que se ha hablado en algún minuto de estos fondos generacionales. O sea, la técnica te puede dar para lo que uno quiera. Entonces, lo que necesitamos los técnicos para podernos expresar, por así decirlo, es que se tomen ciertas definiciones políticas y pronto para poder avanzar, porque esto ya no aguanta más. Ahora, lo comentaba ayer María José Saldívar, pero también se comenta en el mundo técnico que es que la política no está pescando, básicamente, a las soluciones técnicas, y que por lo tanto en el proyecto, por ejemplo, y en algunas de las indicaciones, de las ideas que surgen para complementarlo o para modificarlo, esa idea, la técnica no está muy presente en el tipo de soluciones que se está presentando, digamos. O sea, yo creo que Chile es el país que ha tenido más discusión técnica en toda la historia de las reformas previsionales. Si uno mira todo lo que ha pasado desde el año 2013 o 2012, en que se dijo que vamos a subir la tasa de cotización hasta ahora, la cantidad de debate técnico que ha habido es alucinante. Y de evidencia también, ¿no? Y de evidencia, recolección de datos. Chile tiene una cantidad gigantesca de información a través del sistema FP, a través del seguro de cesantía para ver los temas del mercado de trabajo. Entonces, a mí me parece que el problema no es que los técnicos no hayamos tenido oportunidad para decir sugerencias para ir por acá o ir por allá. El problema es que no se toman las decisiones políticas, y eso yo creo que es el verdadero problema. Ahora, yendo a lo concreto, ¿cómo se suben las pensiones? Particularmente de la clase media, que parece ser el grupo más afectado, por decirlo así. Yo creo que yo agregaría clase media hoy. Ya. Porque el problema que tenemos es que tenemos un sistema previsional que efectivamente, si yo le quito algo de contribución al ahorro individual, es verdad que voy a estar afectando a generaciones dentro de 20 o 30 años. Eso es un dato de la causa, es verdad. Pero el problema es que para llegar a los próximos 20 o 30 años del sistema previsional, necesitamos atravesar un valle de personas que se van a estar empezando a jubilar en estos años, gente que fue muy joven en los años 80, donde la tasa de desempleo era altísima, la tasa de informalidad más alta todavía, y por lo tanto mucha gente aprovechó, los que pudieron cotizar, tuvieron tasas de rentabilidad altísimas en sus fondos, pero muchos de ellos no trabajaban. Entonces el problema es que traen una mochila de laguna previsional que tiene que ver con la crisis del 82, y eso duró prácticamente toda la década, y que ahora van a empezar a notarse cuando se jubilen. Claro, entonces el problema se traduce en mala jubilación. En mala jubilación. Entonces esa gente después, muchos de ellos, lo que pasó es que se incorporaron a la economía, se encontraron trabajos formales, les fue bien, sacaron buenos salarios, claro. Pero tienen la laguna gigante de los años 80. Entonces, y pasa lo que hablábamos ayer, que es que una persona que gana 2 millones de pesos pasa a ganar
700 lucas, y eso es, 700 lucas puede ser harto para alguna gente, pero es muy poco para alguien que gana 2 millones. De clase digamos. media, yo diría de 2 millones de pesos, yo pensaba cuando daban esos números, están en el 90% de la distribución del ingreso. Sí. Yo estoy hablando de gente que está, mi problema creo yo, es la gente que está entre el percentil 60 y el percentil 90. ¿Qué es cuánta plata? La gente que puede estar ganando 1 millón, 1.200.000, 1.300.000, ya. por ahí. ¿Y qué pasa a ganar 400 lucas? Y pasa a ganar 400 lucas. Pero esa gente no se ve solucionada con la PGU. La PGU la ayuda, evidentemente que la ayuda. El 90% no, acuerda que tenemos un límite del 90%, pero hasta ahí ayuda, efectivamente colabora, pero el incremento en la tasa de reemplazo para ese grupo es bastante bajo. O sea, ese 250 sobre 1.300.000 es poquitito para lo que ellos han podido acumular. Y por lo tanto, a mí me da la impresión de que eso requiere un tipo de aporte adicional. Y ese aporte adicional no va a venir, sobre todo para esta generación, de su ahorro individual, porque simplemente no va a haber tiempo para que acumulen los recursos necesarios. Estamos con el economista Guillermo Larraín. ¿Eso está solucionado en la reforma? ¿Ese bache? Ese bache tiene una promesa de solución que es insuficiente. La promesa de que te van a dar ese 0,1 UF por año cotizado es una buena idea. Creo yo que esa es una buena forma de solucionar el problema. Porque en el futuro incentiva la formalización. Primero, digamos, incentiva la cotización, incentiva la formalización y reconoce que hay efectivamente, porque hay una especie de correlación positiva, por así decirlo, entre nivel de ingreso y formalidad, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lo que pasa es que aquellas personas que más contribuyeron al sistema, pero que les fue bien en la vida, son las que tienen estas tasas de reemplazo más bajas. A ellas tú les das un incremento de pensión con cargo a este 6%. A mí me parece que eso es una buena idea. Eso, dicho sea de paso, estaba en la reforma básicamente el mismo mecanismo que tenía desde la reforma de Bachelet 2. O sea, la venimos discutiendo hace rato. O sea, 2 reformas. Sí, entonces. 2 proyectos atrás. No, uno, porque no de Bachelet 1, de Bachelet 2. En Bachelet 2. Ya, pero después vino el de Piñera, bueno, claro, y este es el tercero. Exactamente, este es el tercero. Entonces, es una idea que ya tiene bastante, yo diría, discusión. Lo que falta acá es que se tome la decisión de avanzar. Entonces, tienes una solución para un grupo, pero en el futuro. Pero la solución ahora. No, esa solución es hoy día. Porque hoy día, ya. Esa es una forma de reparto, ya, pero contributivo. Que te reconoce lo que tú cotizaste. Exactamente, es contributivo. No es el reparto tradicional donde el Estado agarra impuestos que saca de alguna parte y transfiere a otras personas, sino que es un reparto condicional a que tú hayas contribuido. Y eso yo creo que es una forma razonable de incentivar la cotización, porque yo solo accedo a eso si es que participo, y que reconoce que efectivamente hay que darle un poco más de apoyo con este instrumento a aquellas personas que ya participaron más en el pasado que por distintas razones no pudieron acumular en su cuenta individual lo suficiente. Ya, en ese sentido, ¿te parece razonable? ¿Te parece una cosa? ¿O hay que corregirle algo al proyecto ahora para poder mejorar las pensiones? No, yo creo que el instrumento es el correcto y probablemente lo que habría que ver es si es que el monto que se le está incorporando, porque ayer la crítica que hizo María José adecuadamente, creo yo, se hablaba del 0,1 UF, que era demasiado poco, efectivamente no le agrega demasiado ese con para gente que gane esos montos, digamos. Claro, para gente que gane esos montos, el incremento en la tasa de reemplazo rebaja. ¿Y cómo hacerlo entonces? No, técnicamente hablando. Ponerle un poco más, pero para ponerle un poco más de dinero a esa cuestión, tienes que tener un poco más de recursos que se saquen hacia el fondo del 6% que vaya a financiar este esquema. Ya, entonces, o sea, y ahí hay un dilema, digamos. Y ahí hay un dilema. Entonces, ¿voy a hacer eso o lo voy a hacer por otro lado? Entonces, yo creo que la calibración de los números es algo que se puede hacer perfectamente bien, y si encontramos que es poca la tasa de reemplazo, entonces en lugar de 0,1 queremos que sea 0,2, bueno, quiere decir que dentro del 6% voy a tener que dejar un espacio más grande para este instrumento particular. Yo aconsejaría fuertemente eso, porque me parece que el principal dilema que tiene el sistema, el principal peligro que tiene el sistema previsional en su estabilidad, en su sustentabilidad política, creo yo, es este bache de los próximos 10 o 15 años, donde esa gente se va a estar jubilando, va a ser todavía joven y que va a estar, por lo tanto, con unas demandas de redistributivas muy grandes. Claro, por eso es importante el concepto que tú usas, sustentabilidad política. Digamos. Política, esta cuestión hay que estabilizar el sistema previsional. Ahora, 0,2 por año cotizado, eso te da 2 UF, que son un poquito más de 70.000 pesos de hoy, por cada 10 años de cotizaciones. Eso suena harto mejor para una pensión, para una jubilación, digamos. Exactamente, ¿no? Claro. Y hay una persona que tiene 30 años, bueno, ahí... ¿Y es muy caro eso?
Habría que hacer los números, no los he hecho, pero se puede financiar con cargo a ese 6%. Lo que pasa es que con cargo al 6% estamos tratando de hacer muchas cosas. Estamos tratando de que vaya, no sé, 2 o 3 puntos a la cuenta individual. Eso ya no nos sirve a financiar esto. Queremos que un 1% vaya a temas de género. Entonces te está quedando cada vez menos. Y por lo tanto hay que reconocer que hay recursos escasos y necesidades múltiples, que es el problema básico de la economía. Si hubiera que optar, ¿dejaría fuera el tema de la sala cuna y todo, que igual ayuda es un incentivo para la formalización del trabajo de las mujeres? ¿Dejaría fuera eso para privilegiar unas mejores jubilaciones? Es que yo creo que el tema de la sala cuna, a mí lo que me complica de esta cuestión es que no es un tema estrictamente previsional. Sí, es cierto. Entonces eso tiene que financiar indirectamente previsional, digamos. Bueno, o sea, al final todo lo que tenga que ver con la formalización del trabajo, uno podría decir que tiene algo en algún sentido previsional. Porque es la gran solución de fondo. Porque es la gran solución de fondo, evidentemente. Si uno lograra tener empleo formal, estable, entonces efectivamente las cuestiones serían distintas. Pero creo que estrictamente hablando, eso es algo que debiera ser más bien hecho con cargo a rentas generales de la nación. En cambio, los temas estrictamente de transferencia entre grupos intergeneracionales o intrageneracionales tienen más que ver efectivamente con la previsión propiamente tal. Otra cuestión técnica que anda dando vuelta hace rato, incluso desde el proyecto anterior de este mismo gobierno, antes de las indicaciones, es la idea de que el inversor estatal de los recursos no tenga restricciones para invertir, por ejemplo, en bonos del gobierno, que es un mecanismo tradicional de captura de fondos previsionales, digamos, por parte del gobierno de turno. O sea, yo como tú dijiste ayer, comparto el temor respecto de ese riesgo, inversor estatal. Sí. A mí me tocó ver, en algún minuto fue parte del Consejo del Sistema de Empresas Públicas, y me tocó ver cómo a nivel de empresas públicas las presiones que habían para cosas de distinto tipo, y acá las presiones van a existir y no hay ninguna duda que van a existir, de cualquier gobierno. Yo creo que esto no es un problema de un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha. Exacto, sí, no tiene que ver con el signo del gobierno, digamos. Entonces yo creo que se va a insistir en la idea de un administrador único, cosa que yo, en principio, por ejemplo, yo he asesorado a varios países en reformas previsionales parecidas a la chilena o que querían parecerse a la chilena, y en particular aquellos que querían parecerse a la chilena, yo siempre le aconsejé separen la industria en dos y tengan un administrador central que recupere todos los fondos y que luego se los pase a administradores privados. Eso me parece que es una solución buena para partir desde cero. El gran dilema que tenemos en Chile es que no estamos partiendo desde cero, estamos partiendo con 40 años de historia, sí, y no es tan trivial hacer ese cambio. Entonces, una de las cosas que yo recomendaría es que si se va a armar, si se va a avanzar en esa línea, lo que hay que hacer es pensar en una transición realmente pausada. A mí me da la impresión de que hoy día, yo no sé el número que quedó ahora último, pero en la reforma hace un año atrás, me parece que la transición era como de 2 o 3 años, y me parece que es extraordinariamente corto para los riesgos involucrados. Entonces me parece que habría que pensar una transición muy lenta, así que se va a avanzar en esa dirección. Bien, en materia de gestión de inversiones, y me gustaría que habláramos un poquito de inversiones, porque es como el pariente pobre de la discusión, de la discusión acá. Como que se da por sentado. Como que se da por sentado que los gallos lo van a hacer bien. Pero en materia de inversión yo creo que es crucial evitar lo que tú dices. Y para eso, a mí me gusta bastante el modelo inglés, y que se va a avanzar en esta lógica. Yeah. El modelo inglés lo que dice, hay una entidad centralizada, una especie de banco central del sistema previsional. Claro, con una gobernanza robusta, digamos. Robusta, que no sea banco, que por hablando de Ecuador, los bancos en Ecuador hay un banco central del sistema de seguridad social, y es una mala idea. Tiene que ser en realidad una entidad gestora en el sentido que fije políticas. Y entonces uno fija políticas, y esas políticas pueden decir que haya un cierto porcentaje, 20, 25%, que sean títulos del Estado, que es más o menos números razonables de títulos estatales que tienen todos. Porque proveen seguridad también. Digamos. Proveen seguridad, proveen financiamiento de largo plazo, claro. El benchmark de seguridad que tienen los países a los cuales nos queremos parecer, digamos, nosotros estamos en esa categoría. Entonces yo creo que eso se puede armar, un sistema robusto que designe políticas sumamente claras, sumamente transparentes, para que la prensa, para que los analistas puedan estar viendo efectivamente si se cumplen o no esa cuestión. Yo creo que es algo que eso se puede hacer. Ahora, lo que no daría por sentado es que las tasas de rentabilidad que obtengamos de esos recursos, no solo de este 6%, sino que del 10%, se mantenga en los niveles actuales. Yo creo que acá
acá hay una gran discusión que está un poquito oculta y que es que la rentabilidad ha venido cayendo en forma sistemática en los últimos 15, 20 años y eso tiene varias causas bien estructurales. Una es la desaceleración económica chilena, que eso es un dato de la causa, el crecimiento potencial ha caído. Otra que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, que las tasas de interés han caído y por lo tanto la rentabilidad es cada vez más baja. Entonces tenemos que gestionar mejor nuestras inversiones en las AFP, no desde la perspectiva de la AFP, del gerente, del gallo de la mesa de dinero, que ahí tenemos gente profesional y que hacen bien su pega. Creo que tenemos un problema a nivel de la regulación. Y eso tiene como dos patas. Una pata es que hoy día, y lo quiero situar en un caso que me ha tocado conocer últimamente con más detalle, porque elaboré un informe, es que hay ciertos tipos de activos, que le llamamos activos alternativos, que hoy día tienen un tipo de gestión que en el caso particular de las inversiones en Chile, tienen una dificultad, una suerte de asimetría respecto de las inversiones en el mismo tipo de activo pero en el exterior. Tenemos que mejorar esa cuestión, esa es una. Y lo otro es una crítica que ha hecho muy fuertemente Arturo Cifuentes, de hecho lo hizo incluso en el Financial Times, de que esta lógica que hemos utilizado por tantos años de poner límites de inversión que son muy simples de ver, pero cuando tú miras la malla del límite es una cuestión impresionantemente compleja, le quita mucha flexibilidad al gestor y que hay que avanzar más bien a una forma de gestión de la inversión que tiene que ver con parámetros de riesgo, una cosa distinta. Entonces, pero que permita un poquito más de agresividad, un poco más de flexibilidad y que no estemos todo el día entrampados que si, oye, me pasé un 0,1 en la definición de no sé qué cosa, tengo que echar atrás una inversión cuando en realidad a lo mejor desde el punto de vista de riesgo correspondía que se hiciera. Entonces yo creo que en el ámbito de la inversión es súper técnico, a la mayor parte del público le da un poco de lata, pero me parece que es un tema que también hay que poner sobre la mesa que es importante avanzar. Una cosa que, a propósito de temas públicos, se equivoca el gobierno en poner, a lo mejor es pura apariencia, pero me da la impresión de que puede ser así, en poner el fin de las AFP como un elemento, como un requisito central de su reforma de pensiones. Chuta, es un juicio político súper complejo, creo yo. A mí lo que creo que no debe haber duda, y es donde yo sí pongo una línea roja, digamos, lo que no debe haber duda es que tiene que haber ahorro y capitalización. ¿Ya? Esa es una línea roja total, absoluta. O sea, la base del sistema es que tiene que haber ahorro y capitalización. O sea, para que haya pensión tiene que haber ahorro previo. Los sistemas que solo hacen reparto puro es un sistema desastroso. Hay que recordar que Chile tenía un sistema de reparto y que en los años 60, en el gobierno de Frei Montalva, y de hecho antes, había todo un problema de ahorro. Chile no tenía ahorro y por lo tanto no crecía. Entonces, todos los gobiernos trataban de incrementar el ahorro por un lado y el gobierno de Frei Montalva trató de armar una especie de AFP estatal que se llamaba el Fondo de Capitalización de los Trabajadores. Esa cuestión lo que pretendía era que hubiera ahorro a través del sistema previsional. Bueno, la historia de esa es bien entretenida, lo podemos conversar en otro minuto, pero lo que quiero decir es que Chile necesita ahorro para poder crecer, para poder generar empleo, para poder generar salario, para poder generar buenas perspectivas económicas. La forma más eficiente de hacerlo es a través del ahorro en el sector previsional, que es un ahorro de largo plazo. Entonces yo diría, eso es una línea roja absoluta. Ahora, si eso después lo va a gestionar una empresa que tenga la estructura que dice que tiene el decreto de ley 3.500 actual, o a una estructura distinta a la británica, a mí creo que es un tema que tiene que ser una solución política. Ustedes díganme, ¿cuál es la solución política para una de esas dos soluciones? Y nosotros la vamos a hacer y la podemos hacer bien. Pero el punto es que la única línea crítica es que tiene que haber ahorro y tiene que haber capitalización para financiar esas pensiones. Con el economista y ex superintendente de pensiones Guillermo Larraín esta mañana acá en Mesa Central. Guillermo, muchísimas gracias por la gentileza. No, un gusto, muchas gracias y que tengan un muy buen día. Se va de viaje además Guillermo Larraín, así que suerte. Y puedo dar fe de que Joaquín Troncoso existe, porque si había duda de que había un holograma. Una persona real. Existe, me abrió la puerta, muy simpático. Tiene, no, y como dijimos antes, tiene root. Sí. O sea que el Estado lo reconoce también como una persona. Paga impuestos, de hecho. Y contribuye a la seguridad social. Sí, cotiza. Además, cotiza, tiene un trabajo formal. Gracias, Guillermo. Un gusto, la pausa y estamos de vuelta.